A continuación, vamos con la cocina en vivo Sopas del Ecuador, con el chef Mauricio Armendariz. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos. Primero quiero decirles que tienen ustedes una suerte muy grande de vivir en este hermoso país. Estoy muy admirado de su país, tengo una sana envidia de ver que Colombia es un país maravilloso, tiene una gente siempre con una sonrisa en el rostro y eso es muy importante. Así que les felicito, permítanme felicitarles, tienen un país precioso, así que vamos adelante con esa cocina en toda América y sobre todo con productos nuestros, que es lo importante. Bien, vamos a empezar conceptos básicos, conceptos muy simples y vamos a tener algo muy simple para ustedes. Primero, el tema técnico que les voy a transmitir es un tema que se maneja a nivel ya industrial, o sea, a nivel de industria. La industria que nos cubre a todos es la industria turística. Recordemos que la cocina es un proceso, es un servicio que nosotros dentro del aspecto turístico, nosotros prestamos un servicio, que eso es importante. No pueden ustedes desentenderse del principio de entender que esto es un servicio. Por lo tanto, es importante ver que dentro de los parámetros de servicio, ustedes van a tener que a nivel internacional se construyen una serie de normativas y técnicas y procesos que nos permiten a nosotros funcionar en Francia, en Italia, en Colombia, en Argentina, en España, en cualquier país. Las normativas internacionales son universales para todos los países y lo que buscan es mejorar la calidad del servicio, es estandarizar procesos y protocolos de servicio y sobre todo en este tema de la identidad culinaria que tanto nos preocupa a los latinoamericanos. Tenemos una gastronomía muy diversa, tenemos en todos los países gastronomías muy sofisticadas, con muchas raíces culturales, que no sabemos quizás interpretarlas ya a nivel de negocio. Recordemos que hay dos elementos importantes. Primero, que el concepto de culinaria es un concepto en donde ustedes van a ver que el conocimiento de los alimentos y de el comer implica un ejercicio que no es necesariamente un negocio. De ahí la diferencia entre el concepto de gastronomía y culinaria. Por eso es que la UNESCO, a través de sus convenios internacionales, habla de que la cocina es un bien intangible que tienen los pueblos, que eso es algo que nos pertenece. La cocina, no la gastronomía. La gastronomía es la sistematización de un proceso que tiene como finalidad vender. Por ejemplo, usted tiene un restaurante como el Fridays, una cadena hotelera como el Hilton, una cadena de Baskin Robbins de los helados. Entonces usted tiene un local o tiene un negocio en Chile, tiene otro en Buenos Aires, tiene otro en Bogotá, tiene otro en Italia y todos tienen que vender con los parámetros básicos para que eso funcione. Entonces, ¿cómo transformar tradiciones culinarias, o sea, las cocinas de las abuelas, la cultura gastronómica tan rica que tienen nuestros países, en algo que pueda venderse comercialmente? O sea, ¿cómo yo transformo culinaria en gastronomía? Que eso es importante. Especialmente los jóvenes tienen que ir diferenciando estos dos conceptos. En el año 2000, en el Congreso de Irlanda, la Asociación Mundial de Chefs identificó que la mayor cantidad de enfermedades relacionadas con la obesidad fue causada justamente por los cocineros. O sea que la mayoría de enfermedades relacionadas con la alimentación, diabetes, hipertensión, enfermedades al corazón, etcétera, sobrepeso, estaban relacionados con los cocineros. ¿Por qué? Porque el cocinero tenía exceso de uso de crema de leche, tenía exceso de uso de muchas cosas que obviamente
no estaban dentro del estándar de lo que la Organización Mundial de la Salud hablaba de salud. En el 2000 se transforma un concepto que nos complicó la vida a todos los cocineros. Hasta el año 2000, la cocina se definía como un concepto efímero. La cocina era pasión, la cocina era amor, la cocina era tradición, la cocina era alegría y la cocina era muchas cosas. Hasta que en el 2000, con toda esa pasión, esa alegría y ese amor, nos dimos cuenta que estábamos matando mucha gente. Porque si nosotros no ponemos un estándar en la cantidad de sodio que ponemos en los alimentos, nos genera una enfermedad alimenticia. Si nosotros no usamos amonio cuaternario en las cocinas, vamos a generar una contaminación cruzada que puede generar una enfermedad alimentaria. En sí, una serie de problemas. En el año 2000 se pone como concepto en todos los libros de cocina modernos como que la cocina es la transformación física o química de un alimento que está expuesto a una fuente de energía. Así de simple. La cocina es la transformación física o química de un alimento que está expuesto a una fuente de energía. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo cojo mi ajiaco, cojo mi tamal, cojo mi ceviche en Perú, cojo mi mariscada en Chile, cojo mis arepas en Colombia o yo trato de elaborar un plato, tengo que entender qué estoy haciendo desde el punto de vista físico y químico. Solucionado el problema. Aparentemente suena fácil, pero les voy a explicar cómo funciona. En la industria de servicios, nosotros no vendemos amor, comprensión, ternura, ni abrazos. Me van a disculpar, pero la vida real no es así. Si usted vende pizzas y hace una buena pizza, usted recibe dinero, o sea, usted está haciendo una transacción económica, vende un servicio. Si a su cliente le gusta la pizza o su tamal, yo regreso y le vuelvo a comprar. Está bien, existe una relación comercial. En el momento que yo no haga bien esa hamburguesa o esa pizza o ese tamal, dejo de tener clientes, que es lo que me hace a mí ganar dinero. Ahora, ¿qué sucede con todas las restricciones y las problemáticas que tenemos ahora los cocineros? Porque los cocineros ahora tenemos que ser nutricionistas. Los cocineros tenemos que ser ahora supervisores sanitarios, o sea, debemos controlar la cantidad de amonio cuaternario que se usa, tenemos que hacer un turno de limpieza, El cocinero, si alguien tiene un sobrepeso, es culpa del cocinero. Entonces tenemos que regular las calorías, tenemos que entender ahora, ser psicólogos, amantes, amigos, comprenderles a los clientes, a los empleados. Si usted le pone la mano en el hombro al empleado, es acoso laboral. Si usted le abraza a una empleada y le felicita, es acoso sexual. O sea, ahora estamos llenos de problemas en el sector turístico. Y eso es una problemática compleja porque ahora el chef tiene que saber normativas de leyes laborales, seguridad laboral, tiene que saber temas nutricionales, tiene que saber temas de seguridad alimentaria, y también tenemos encima nuestro a la UNESCO. ¿Por qué? Porque la UNESCO hace un trabajo maravilloso protegiendo la cultura culinaria de los países, y eso me parece maravilloso. En Ecuador, en el 2009 hicimos un congreso con la UNESCO en Quito, el segundo congreso de cocinas patrimoniales. Y ahí obviamente nos dimos cuenta de la problemática que existe en las cocinas regionales. Porque hoy, lamentablemente, los jóvenes no entienden cómo conectarse con la conservación de un patrimonio cultural. O sea, la salvaguarda del conocimiento cultural de un país está en respetar los productos, las tradiciones y las costumbres de los antepasados. Entonces, tenemos los famosos ODS de las Naciones Unidas, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los que no conocen esto, por favor, ingrésense en el internet y pongan Objetivos de Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está justamente esta dinámica
de la conservación del patrimonio alimentario a través de las expresiones culturales culinarias. O sea, el patrimonio no es gastronómico, el patrimonio es culinario. Y por favor recuerden esta diferencia entre lo culinario y lo gastronómico. Cuando yo voy a Bolivia y me sirven una colada de maíz o una chicha de maíz preparada por un indígena, es culinaria. Pero si yo voy al Fridays y me dan una hamburguesa, es gastronomía. Ya está sistematizado el proceso. ¿Ok? Entonces, los pueblos tienen la obligación de conservar su patrimonio culinario y para conservarlo correctamente tienen que entender este proceso. Primero, el origen cultural, transformar el método de cocción de lo que se está haciendo a un método técnico. O sea, si usted pone un tamal en una olla de vapor, es lo mismo que hacer un papillot francés o es lo mismo que una técnica que usar un alto cham y ponerle vapor a un horno, a un producto. Pero si usted entiende eso, usted va a hacer la conservación de esa tradición manejando la técnica culinaria correcta. El problema es que la gente no entiende lo que está haciendo. Freír es freír, saltear es saltear, hornear es hornear, asar es asar. O sea, cada técnica de cocción tiene dos parámetros internacionales que es tiempo y temperatura. Eso va a afectar enormemente lo que usted hace, tiempo y temperatura. Entonces, si usted coge un producto culinario, una sopa de su abuelita, y la quiere llevar a un restaurante, no es fácil, porque usted tiene que sistematizar ese proceso. Entonces, transformar el método de cocción, sistematizar procesos de producción, crear métodos de servicio. O sea, el método de servicio es si yo sirvo en piedra, sirvo en hoja, sirvo en un plato, sirvo en vidrio, sirvo en cualquier superficie. ¿Cómo sirvo? Todo eso hay que pensar cuando se transforma. Entonces, lo que nosotros hacemos en este proceso es construir una experiencia que cause un impacto tal que genere algo maravilloso que es el cliente. Esa experiencia es la que me genera el cliente, que es el que viene y compra. No se olvide de esta palabra maravillosa. Regresa y compra. No regresa a saludarle, regresa a comprar. La cocina es la comercialización de un bien y un servicio. No es que un restaurante tiene éxito saliendo en las fotos en el Instagram con una canasta de mercado, en una foto diciendo estoy aquí en el mercado con los tomates y ya con eso voy a llenar mi restaurante. No funciona así. Usted debe tener la correcta iluminación, tiene que tener el salonero que sea correcto en el servicio, la oferta correcta, un montón de detalles. O sea, no es así de fácil. Pero para construir esta experiencia tenemos que entender que todo producto culinario tiene que generar experiencias positivas, creadas desde las raíces mismas de la cocina. O sea, la misma emoción que usted tiene cuando va a la casa de una abuelita y le hace esas sopas tan ricas, esa emoción que usted siente que dice, mira, mi viejita me hizo esta sopa. Esa emoción, si usted logra transmitirle al cliente, usted tiene el negocio ya establecido. Chaquetas de colores, zapatos de colores, fotos en el Instagram, fotos con chefs famosos, no les hace chefs. Es un producto específicamente construido para ser vendido. Si usted no sigue los pasos correctos, usted no va a vender el producto por más fotos que se saque. Entonces, cuando usted hace un restaurante y se saca una foto con Ferran Adrià, con Paul Bocuse, con quien quiera de esos señores, no le hacen cocinero. O sea, no es ósmosis. O sea, si usted se para al lado de un gran cocinero, qué bueno, pero el cocinero no le va a transmitir la experiencia a usted en una foto. Entonces, eso no le quiere decir que usted va a tener éxito.
sean más objetivos en los negocios. Ahora, ¿cómo identificar productos potenciales para el servicio? De toda la gama de productos culinarios que podemos tener en nuestros países, tenemos que entender que hay una época prehispánica en América, hay una época de la colonia o época del barroco de España que hubo en América, un periodo de la República y un periodo contemporáneo. ¿A qué periodo representa la cocina que usted está haciendo? En el ámbito de las sopas, lamentablemente sopas no existen en América en la historia prehispánica. Nuestras culturas prehispánicas no hacían sopas, eso vino con los españoles. O sea que todo lo que viene de sopas tiene un origen español, portugués, italiano o francés, que es en el caso de Estados Unidos, que los portugueses y franceses llegaron a Estados Unidos con esa influencia. O sea, las sopas vienen desde la época de la colonia. Esa fusión de estos productos con las sopas nos pueden permitir hacer algunos procesos y otros no. O sea, no todas las cocinas tradicionales pueden aplicar para ser sistematizadas para negocio de restaurante. No todo se puede hacer. Porque hay sopas muy complicadas que hay que remojar, hay que dejar la pierna de cordero 2 días en la chicha y en un restaurante no se puede. Lamentablemente no se puede porque el nivel de bacteria que genera esos procesos no me conviene tener en mi refrigerador un producto que tenga un pH con ese nivel de acidez. O sea, es problemático para otros alimentos. Porque suena muy romántico decir yo hago esto, yo hago esto, pero yo quisiera verle que haga en una cadena hotelera que tiene normas sanitarias. No puede. Me va a disculpar, pero no puede. No se puede. Técnicamente es complejo, el tiempo no te va a dar, el margen de ganancia de ese plato no va a ser lo suficientemente adecuado para el tremendo proceso que hay que hacer. Entonces, no todo lo que hay en la historia de la cocina, de la colonia o de la época republicana, se puede transformar en cocina o en gastronomía, no todo. Ahora, ¿cómo yo identifico? Fácil. El tipo de servicio, tiempo de regeneración, mise en place, montaje. O sea, yo tengo que entender algo básico. Yo no puedo tener una sopa que me genere mucha manipulación o demasiados pasos en el momento de la cocción. Porque en un restaurante, en un hotel que se venden 200, 300 platos, yo debo tomar el timing, el tiempo de servicio. O sea, yo no puedo pasarme 6 minutos armando un plato de una sopa cuando tengo 22 mesas que me están pidiendo 10 platos cada mesa. Eso está bien para esos chefs de Instagram que salen haciendo un platito entre 8 personas, pero cuando tienen un servicio de 100 personas no funciona así. Entonces, mucho cuidado con lo que hacen porque si usted sistematiza bien, se puede hacer cosas. Primero, el tiempo de servicio es importante. Hay normas internacionales que dan los tiempos de servicio. O sea, usted si tiene un restaurante quiere decir que es un profesional. No se va a demorar 40 minutos en servir una sopa. Entonces, ¿cuáles son los tiempos de servicio? ¿Cuál es el tiempo de regeneración? ¿O cuál es el tiempo de cocción? Dependerá del mise en place. En hotelería, usted tiene un problema, usted tiene que empacar al vacío, tiene que tener porcionado por temas de costos y tiene que tener un tiempo tope para hacer el proceso. Porque una cosa es cocinar el fin de semana en su casa y otra cosa es cocinar en un hotel, en un restaurante con 100 personas y 20 mesas que le están pidiendo todo. Entonces, ahí se pone complicada la cosa. ¿Por qué? Porque si usted no hace bien el mise en place, o sea, el proceso de pesar, porcionar, etcétera, no le va a funcionar. Y ahí es donde la cocina popular y la cocina criolla, la cocina que se hace de la época de la colonia, de la república, se complica un poco, no mucho, pero se complica un poco. Porque hay que entender bien cómo hacer el mise en place. Ahora, para hacer el mise en place, usted tiene que tener una estación de trabajo profesional. Tiene que tener un espacio donde usted
pueda botar alimentos, residuos orgánicos, residuos inorgánicos, porque ahora las leyes internacionales son un problema para el que no sabe trabajar bien. Para el que sabe trabajar profesionalmente no es problema. Pero la primera pregunta, si todos hablamos de sostenibilidad, somos todos ecológicos, ¿dónde botan los residuos orgánicos? ¿Dónde botan los residuos sólidos? Entonces, en la estación de trabajo de un restaurante tiene que tener todos estos componentes. Si quieren les dejo un link para que lean bien esto, que esto es lo adecuado, lo correcto de hacer. Entonces, yo debo pesar los alimentos porque necesito saber si pongo 10 gramos de ajo o 5 gramos de ajo, porque tengo que sacar el costo, tengo que saber qué corte le hago, porque si yo corto cubos medianos de papa, no se va a cocinar al mismo tiempo que cubos grandes de papa. Entonces, todo es un tema técnico, porque claro, si yo hago una sopa y quiero hacerla en 4 minutos, debo hacer un corte pequeño para 4 minutos. Ese es un tema que hay que estudiarlo con atención para poder lograr el objetivo. Ahora, una vez que tengo una estación de trabajo adecuada, hago el mise en place, empaco al vacío las porciones, porque yo en cocina profesional casi no cocino, o sea, se hace producción y lo que hacen en el restaurante o en la ventana o en la cocina de despacho es regeneración y servicio, especialmente en sopas. O sea, si usted hace una crema de champiñones, usted saca la crema de champiñones congelada, ya porcionada, una porción de 4 o 6 onzas, usted le pone en la olla o en el microondas o en una olla de agua hirviendo, le mete el paquete, la funda, y usted regenera, no cocina. Porque una temperatura es de cocción, otra temperatura es de regeneración y servicio. Usted le agrega obviamente crema de leche, decoraciones, le rectifica, todo. Pero usted no se pone a hacer de ceros, ¿sí me entienden? O sea, cuando entra el pedido, usted no se pone a pelar los champiñones y hacer una velouté o una bechamel, dependiendo qué tipo de crema haga. Debe estar todo hecho. Eso se llama mise en place. Para que yo pueda servir una sopa en 3 minutos, yo debo tener un mise en place de 2 horas. O sea, tengo que hacer un proceso de hacer un fondo. Si hago una velouté, hago un fondo. Si hago una bechamel, tengo que hacer la bechamel, el roux, una serie de procesos. Pero el momento del despacho está todo hecho. Solo hidrato, regenero, decoro y sirvo. Entonces, no todos los platos de la cocina latinoamericana se prestan para ese proceso, lamentablemente. Por eso habíamos hablado de que tenemos que escoger. Ahí viene lo que es la selección del producto. ¿Qué platos sí, qué platos no? En la construcción de la experiencia gastronómica, el punto de partida es la selección del producto, no de la receta, del producto. El producto hace la receta, no la receta, no el cocinero. Entonces, ustedes tienen aquí unas variedades de papas. Tienen, ¿qué plato se hace con esas papas? ¿Qué variedad de papa tienen aquí cerca de Ecuador? Hay una pastusa, creo que es. ¿Ah? Guata. El plato se llama guata, la papa. ¿Y qué plato se hace con la papa guata? ¿Algo más tradicional? ¿Ah? ¿El ajiaco? Ya, el ajiaco, por ejemplo. Entonces, si es que desaparece esa variedad de papa, desaparece el ajiaco. Si es que nosotros no tenemos el ají peruano para el ceviche, no hay cómo hacer el ceviche. Fíjense ustedes que las cocinas que han durado en el tiempo, la italiana, la francesa y ahora ven la peruana, no es porque es más rica que la nuestra, es porque tienen sistematizado mejor el proceso. Y tienen algo importante. ¿Qué tiene un plato italiano? Dígame, de una pasta de tomate básica, ¿qué tiene? 4 elementos básicos, ¿qué tiene? La pasta, tomate, albahaca, aceite. ¿Dónde puede encontrar eso? En cualquier lado. ¿Qué pasa con la cocina peruana que se está moviendo hoy en día con tanta fuerza? Tienen productos muy simples de conseguir. Ellos no se meten a trabajar con el cuy, ni con papas muy endémicas de Perú. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer ese plato en Francia, no tengo la papa. No tengo el chuño boliviano, no tengo esas variedades que son muy complejas
de conseguir. Entonces, la clave es ver cómo nosotros hacemos que la comida sea simple, pero que tenga un producto fácil de conseguir. Ese es el dolor de cabeza de los que quieren hacer cocina regional y no les funciona. Yo cuando regresé de Estados Unidos, mi primer gran trabajo que me mandaron a Washington a hacer una cena para 600 diplomáticos en Washington en un evento hace unos 30 años. Y yo, claro, joven, todavía ahí lleno de energía, de todas esas cosas que tienen los jóvenes, hago el menú y toda la cosa, y claro, llegué allá a Washington, no había la papa que necesitaba para hacer el plato que yo quería, que era una papa chola que hay en Ecuador. No tenía la papa, no encontré todas las hierbas que necesitaba, o sea, fue un fracaso eso. Casi me muero. Y ese es el problema de que nosotros no entendemos la parte del producto que tiene mucho que ver con el cruce de las fronteras con la gastronomía. Si el producto fuera más simple de conseguir, por ejemplo, en el caso de peruano, una papa huancaína, es un puré de papa moldeado. ¿Cuál es el misterio? Brillante. Porque papa encuentro en cualquier lado. Ellos no te dicen qué papa. ¿Sí han notado eso? Ceviche peruano, pero no te dicen qué pescado. Pescado blanco te ponen. Pero en cambio nosotros todavía no. Las huascas y la hierba no sé cuánto. ¿Dónde carajo encuentro huascas en Italia? Entonces, si yo quiero hacer comida colombiana, solo cruzando la frontera hacia Panamá, ya no puedo. Porque la mitad de los ingredientes no puedo, no los consigo. Esa dificultad tienen que sacarse de la cabeza y entender que la globalización de la cocina depende de cómo usted interprete científicamente la técnica que está usando. Grillar, pochar, freír, vapor, etcétera. Punto. Nadie ha inventado más de 9 técnicas de cocina. No existe más de 9 técnicas de cocción. No existe. No se puede hacer más que 9. Entonces, claro, si usted en Colombia fríe una empanada, viene un auditorio de 10 personas y un colombiano fríe la empanada y no pasa nada. Pero viene un japonés y hace un tempura, que es una fritura, vienen 100 personas y todos le aplauden. ¿Pero qué carajo está haciendo? Una fritura. La diferencia es que nosotros no entendemos el valor de la fritura. Pensamos que la empanada es el todo. Y ese es nuestro error. No entendemos el valor del alimento y cómo lo transformamos. Ahí está la clave. La técnica que usted usa es importante. Aquí hay cuy también, disculpen. Sí, no, sí le saben el animalito. Usted ha visto todos los libros de cocina. Todos le dicen la temperatura interna de cocción del pollo, de la llama, de esto. ¿Cuál es la temperatura interna de cocción del cuy? Usted se va a España, le invitan a España y le presentan un tremendo horno con la última tecnología, un Alto Sham, y le dicen, a ver, prográmele el horno para el cuy. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué temperatura? ¿Le va a poner vapor? ¿Le va a poner a 300 grados, 200 grados? Ese es el problema. Si nosotros, póngase a pensar lo que le digo, si nosotros nos pondríamos detenidamente a pensar lo que estamos haciendo, fría la empanada, meta un termómetro. Va a meter un chancho al horno, meta el termómetro. Si el chancho tiene 50 libras, tome el tiempo. Chancho, cerdo, 50 libras, 250 grados, 6 horas. Perfecto, me salió perfecto el chancho. Chancho, 70 libras, 300 grados, 9 horas, qué sé yo. Entonces, ese es el problema. Usted coge una receta colombiana, ecuatoriana, boliviana, no te dice nada. Te dice todo la receta, pero no te dice nada. No te dice qué tiempo, no te dice qué temperatura, no te dice cómo almacenar, no te dice cómo regenerar, no te dice nada. Entonces, así la cocina no se puede transmitir. Tiene que usted sistematizar y hacer un experimento en su cocina y medir tiempo, temperatura, estandarizar, probar y entender lo que está haciendo. En el momento que usted entiende lo que está haciendo, a qué temperatura, qué tiempo,
todos esos parámetros, usted se hace el mejor cocinero del mundo y usted puede replicar el proceso 1000 veces que le va a salir bien. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con la sistematización? Es una línea de producción. Por ejemplo, para hacer la arepa necesito el maíz. ¿Qué variedad de maíz? ¿Les ha pasado que cuando ustedes le preguntan a una abuelita la receta de algo, les dice un montón de cosas que no te dicen, al fondo no te dicen nada? Facilito, haces un refrito, el maíz le tostas, pero a ver, ¿qué maíz? ¿Cuánto el refrito? ¿Qué cebolla? ¿Qué le pongo? Manteca, mantequilla, margarina, aceite de oliva en el refrito. ¿Me entiendes? O sea, hay un montón de información que no está clara. Y ese es el problema de la cocina tradicional. Entonces, cuando usted tiene una persona que hace buena cocina tradicional, sistematice la información. Usted cójale a esa abuelita o a ese cocinero tradicional y póngase al lado con un lapicero, una pluma, una balanza, un termómetro y comience a recopilar la información, temperatura, tiempo, cortes, etc. Y va a ver que usted va a comenzar realmente a cocinar en serio. Ahora, la arepa tiene un maíz, tiene un proceso de producción, genera receta estándar y tiene un método de servicio. Recuerde que hay dos cosas que usted tiene que tener en cocina. El método de cocción, que es una relación tiempo de temperatura, solo hay 9 técnicas de cocción: freír, asar, grillar, vapor, hervir, saltear, etc. Y método de servicio, o sea, ¿cómo yo le pongo? En papel aluminio, le sirvo en un plato, le sirvo en una jarra, le sirvo en un coco, le sirvo en ¿qué? En lo que usted quiera, no hay problema de eso. Pero usted tiene que entender cuál es el método de servicio. ¿Por qué? Porque si el plato que usted tiene está diseñado para 8 onzas, usted no puede hacer una receta de 10. Entonces no es como hacen los cocineros que no entienden estos procesos técnicos. Primero hacen la receta y luego compran el plato. Es al revés, yo primero tengo el plato, porque en función del plato, yo sé qué peso necesito hacer para que mi porción esté técnicamente bien hecha. Ahora, es importante que el tiempo de elaboración se entienda a lo que usted usa para servicio. Yo no estoy hablando de cocina en la casa, estoy hablando de cocina profesional. Entonces, si usted está en un hotel, usted está en un restaurante, en una cafetería, y usted tiene que servir una sopa, ¿cuál es el estándar internacional? De 3 a 7 minutos. 3 minutos usted tiene para sacar una sopa. 3 a 7 minutos, algo más complejo. 3 minutos. O sea, usted no puede ponerse a pelar los champiñones, a hacer un refrito. Tiene que estar ya todo elaborado. Por eso se llama producción, regeneración y servicio. Ese es el camino correcto. No le hagan misterio, no le hagan compleja la cosa. Quizás no les guste lo que les digo, pero así se trabaja. ¿Ok? Producción, regeneración, servicio. Eso es todo. No existe más. Ahora, el tiempo de servicio, de montaje del plato, está entre 1 minuto a 2 minutos en lo que compete a sopas. Estoy hablando solo de sopas, porque hay otros parámetros para postres, para platos principales, etc. Entonces, quiere decir que usted tiene para regenerar una sopa entre 3 y 7 minutos, regeneración. Y tiene de 1 a 2 minutos para servir, decorar a una temperatura estable. Ahora, la receta estándar es importante porque usted lo que hace es sistematizar a través de un documento la relación tiempo y temperatura, la consistencia, el sabor, la presentación. La receta estándar es un documento que llena la información de pesos, medidas, tamaños, cortes, calidad de aceite, de grasa, etc. Muy importante. Ahora, todo lo que usted hace en ese proceso, por ejemplo, si usted quiere hacer una crema, ¿sí? Habas, aquí también se llaman habas, las que son verdes, ya, ok. Una crema de habas. Usted lo que haría en un restaurante es tener, si mi plato en la receta estándar dice que es de 4 onzas,
yo tengo aquí porcionado, o sea, hago una sopa grande de crema de habas. La cantidad de densidad que yo le pongo a través de un RUX o a través de un agente espesante, papa, yuca, maíz, lo que sea, dependerá de lo que yo haga el momento de regenerar. O sea, yo le doy la consistencia para congelar. Eso no voy a saber nunca hasta que no congele. Porque muchas veces ustedes han visto que congelan una crema, le descongelan y les queda más espesa. ¿Por qué? Porque el almidón sigue absorbiendo agua. Entonces usted le va a regular la cantidad de almidón y cuando llegue al momento perfecto, usted solo coge el paquete, pone en la olla, crema de leche, vino, algún perfume, alguna cosa, y monta la sopa. Entonces yo tengo para regenerar de 4 a 7 minutos. Para servir, entonces, ¿qué tendría yo? Yo pongo mi sopa, por ejemplo, un tubérculo que yo ya le tengo empacado al vacío, una papa, una yuca, cualquier cosa. Tengo un vegetal, un bok choy, por ejemplo, en este caso, ¿vean? Tengo mi decoración, yo le pongo por aquí, y tengo mi crema que yo sirvo en la jarra y sirvo en la mesa, o el método de servicio. ¿Cómo se llama esto? Método de servicio. O sea, si yo le sirvo en jarra, le sirvo en piedra, como yo quiera, se llama método de servicio. Entonces yo tengo construyo este proceso, decoro y serví en 1 minuto. Mise en place bien hecho. O sea, yo trabajo en otra cocina, lo que se llama producción, 2 horas, 3 horas, picando, haciendo el RUX, empacando al vacío, congelando, empaquetando, ordenando. Pero el momento de servicio, acuérdense que yo tengo una ensalada, tengo una hamburguesa, tengo una carne término medio, tengo no va a estar tonteando con eso. Si usted no puede despachar una sopa entre 4 y 7 minutos, dedíquese a otra cosa. Porque no va a funcionar. Porque si usted no saca al mismo tiempo la sopa que la ensalada y el plato caliente, se le descuadra la mesa. Y los que trabajamos en cocina sabemos que eso es un dolor de cabeza. Entonces, haga la prueba con distintas recetas y pruebe. Hay unas que no funcionan definitivamente, son muy complejas. Hay otras que sí. Haga la prueba, haga el ejercicio. Ahora, otro ejercicio, por ejemplo, yo tengo mi sopa. Entra el pedido, una sopa de mariscos cualquiera. Pongo mi vegetal, mi aceite, pongo mis vegetales, hago el proceso rapidito. ¿Por qué? Porque tengo mi mise en place, pongo mi ajo, mis vegetales, bla, bla. Y los mariscos, ¿dónde está el chico que me iba a traer los mariscos? Déjenme diciéndole al chico que está por dentro. Entonces yo hago este proceso, ¿sí? Tómeme el tiempo, no voy ni 1 minuto. Le pongo un poco de este, ¿cómo se llama? Rúcula, y le pongo los mariscos, le pongo vino, lo que yo quiera. O sea, este es el mise en place que yo ya tengo hecho. Todo esto ya tengo reducido, tengo hecho el proceso. Entonces yo le echo el marisco, solo para hacer un ejemplo. Gracias. Y le voy a hacer en más o menos 3 minutos, que es lo que se demora en regenerarse. Lo único que tengo que saltear y regenerar es realmente el marisco, que está ya precocido, está blanqueado, empacado al vacío y congelado, obviamente. Entonces yo saco y tengo listo. De ahí sí le agrego lo que yo quiero. Por ejemplo, si quiero agregarle vino, le agrego sal, pimienta, le agrego un poco de caldo de pescado, ¿sí ve? Un poquito ahí, y le hago hervir. Eso es todo. Y yo lo que hago con este proceso es regenerar y integrar los sabores que estoy armando. Pero no puedo ponerme a cortar la langosta ese momento, no puedo ponerme a limpiar los mejillones de ese momento. Eso es mise en place. Entonces, el método de servicio se construye pensando en todas las problemáticas que a usted le genera un proceso. Y usted tiene que sistematizar y hacer que el proceso esté ensamblado. Eso es lo que se llama en cocina profesional, cocina de ensamblaje. ¿Ok? Entonces, fíjense, en pocos minutos lo que hicimos es tener 2 platos que entre 4, 5, 6 minutos están listos
Obviamente yo le estoy acelerando un poquito porque ya tengo que terminar. Pero fíjese usted, tenemos un proceso bien simple para que usted entienda lo que es mise en place, lo que es un proceso de producción y lo que es justamente la cocina de ensamblaje. Lo que nosotros tenemos que hacer con la cocina de nuestros países es sistematizar para que sea más fácil. No sé si se puede abrir en pantalla. 3 minutos, 4 minutos. Entonces, no me hace un gran chef salir abrazado de un cocinero famoso en Instagram, no me hace más chef hacer cosas que no generan dinero. Esto es un negocio, métase en la cabeza que esto es un negocio. Si usted lo hace bien, va a generar de negocio. Y para finalizar la presentación, ya estamos en el tiempo justo, si son tan amables, entonces es un proceso que hay que trabajarlo. O sea, usted busque en su cocina regional qué sopas, qué platos quiere usted transformar a gastronomía y comience a trabajar. Pruebas, pruebas, pruebas. Se espesa mucho la sopa, se concentra mucho la sal. Entonces usted comienza a hacer pruebas y pruebas hasta que llega a hacer una fórmula perfecta y eso ya le funciona en un negocio, ¿ok? Entonces, para esto, toda esa cocina que usted va construyendo, estos conceptos culinarios, usted los promociona, que esa es la clave de esto, a través de lo que hoy en día conocemos que son las redes sociales, que son una maravilla y también son un demonio porque hay mucha información peligrosísima en el internet. La mayoría no sirve, la mayoría no funciona, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que usted lee en el internet. Y por último, quiero agradecerles muchísimo su tiempo. Mi intención es fomentar la cocina regional de América y mi intención es dejarles sembrado a ustedes una inquietud para que puedan seguir conservando esa cocina, pero a través de procesos técnicos, a través de metodologías más profesionales que les permita a ustedes no solo promocionar su cultura culinaria, sino hacer un negocio correctamente hecho como tiene que ser hoy en el siglo XXII ya. Así que muchísimas gracias a ustedes, está mi contacto ahí si alguien necesita algo de mí. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una duda sobre, a mí me parece muy importante la industrialización y el avance, o sea, que en otros países nos conozcan y nuestra cultura, pero también aquí internamente, ¿cómo puedo decir de que se pierden a veces algunas tradiciones, como por ejemplo ya encuentras arepas con harina normal, no con la de maíz, ya se olvidó de moler. Entonces es como una cuestión de o preservar cultura o industria o ambas cosas y en ocasiones poder comprarlo en el supermercado deja de la tradición de moler el maíz para hacer una arepa. O sea, sí, yo estoy 100% de acuerdo en que se siga la tradición, debes comprar maíz molido, como hacen en México, como hacen en otras culturas, pero simplemente lo que tienes que hacer es sistematizar bien ese proceso, nada más. En ningún momento he propuesto cambiar eso, ni reemplazar ingredientes, ni mucho menos. Lo que sí es importante entender es que el proceso que elijas hacer, primero conserve la parte esencial de ese plato, la parte cultural, y segundo, que proteja el alimento que es la base de ese producto, un pescado, la harina, el maíz, etcétera, que eso es fundamental para estos procesos de evolución, ¿sí? O si no, ahí se transforma en otra cosa que no queremos. Sí. Colombia, potencia de la vida.